Hola, hola, soy Sofía y bienvenidos un día más a otro domingo de Sintiendo en Voz Alta, un rinconcito donde hablamos de mis delirios mentales y un poco de cualquier cosa. El día de hoy traigo un tema muy interesante y que también creo que es muy importante hablarlo justamente ahora que es un momento, o mejor dicho, siempre es un momento histórico este año, la verdad. No dejan de pasar cosas surrealistas y da igual en qué parte del mundo estés, abres el móvil y nunca deja de pasar algo. Así que bueno, antes de centrarnos en el tema, pues que tal mi semana, bueno, lo de siempre. Como ya estoy de vacaciones, no he hecho mucho, la verdad. He tenido otra presentación de baile, me ha salido bastante bien, ha sido divertido y ya estoy libre todo el verano para poder subir más episodios y no dejar de atrasarlo siempre. Y bueno, también como en el episodio anterior que hablé de libros, en este no voy a hablar de libros, pero sí que voy a mencionar uno muy importante que es una joyita que es 1974, un libro que leí ya hace como 2 años, pero que no importa cuánto tiempo pase, sigue siendo súper importante y refleja muy bien la sociedad en la que vivimos ahora cuando fue escrito en 1940. Voy directo al grano ya. El tema de hoy es bastante directo y es un poco para concienciar un poco de lo que está pasando en el mundo mientras nos quieren distraer con muchas cosas. Creo que somos bastante conscientes de que el mundo está en llamas ahora mismo. Y con esto va un poco el tema de hoy, que es sobre el proyecto Panamá. Para quien no sepa qué es esto, que creo que nadie sabe, muy poca gente sabe de esto, porque yo también me enteré hace nada. Es un proyecto que están haciendo las IAs y las empresas grandes ahora mismo que controlan técnicamente todo el mundo digital, que son Meta y lo de ChatGPT y esas empresas. Y están haciendo, bueno, están comprando por mucho dinero libros, ¿no? Y sobre todo libros que no sean de la sección, o sea, que no sean ciencia ficción, o sea, historias, historietas, libros de leyendas, medicina, todo eso. Y no lo están comprando de cualquier librería, no lo están agarrando de la casa del libro o algo así, sino que lo están comprando de sitios donde son libros sagrados. Y esto es muy importante porque ese tipo de libros no se pueden manipular. Justamente están en sitios guardados y son de una sola pieza y ese tipo de cosas porque son muy importantes. Esos libros son los que tienen la historia del mundo y aunque realmente sepamos muy poco sobre ella porque se nos censura un montón, es importante que estén escritas en un sitio y que estén ahí y que no sean manipulables. Y eso es lo que están rompiendo. Eh, Están comprando estos libros y les están cortando como los lomos y pasándolos por maquinarias que los escanean. Y dirás, bueno, ¿qué pasa con que los escanean? Al final, técnicamente, de la IA para respondernos todas nuestras dudas tiene que venir de alguna información. Pero ahí viene el problema. No solamente lo escanean, sino que además van destruyendo el libro mientras lo hacen, porque de tanto que lo escanean y todo, se destruye o lo rompen en pedacitos, quedando solamente una versión digital. Y eso es peligroso, porque si solamente queda una sola versión de esos libros, de la historia, en general de las informaciones más importantes del mundo, quedan en una sola versión que no podemos ver, ni manipular, ni tocar, ni consumir y solamente quedan en manos de empresas y personas que no sabemos qué quieren hacer con ella, la historia está en peligro. Y, y es súper importante saber esto porque somos nosotros los que técnicamente consumimos esas empresas, esas tecnologías y los que ni siquiera sabemos qué está pasando y de dónde sacan esas informaciones. También leí un artículo sobre cómo, que a mí me da mucha curiosidad saber cómo hacían estas empresas para poder, eh, no es como para poder comprender la información que le da el usuario o para saber qué cosas censurar y qué no, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le digo a la IA que me dé información sobre cómo hacer una bomba, no me la va a dar. Entonces yo quería saber cómo es que la IA sabe qué cosas puede y no. Y eso viene de experimentos que hacen con personas en países donde hay muy pocos recursos y necesitan cualquier tipo de forma de ganar dinero, o sea, aprovechándose de necesidades y volviéndolo un negocio para que esas personas, por sueldos de $1 cada día, cada semana, cada mes, em, consuman muchísimos videos de internet y lean cosas y vean cosas
desagradables, cosas inhumanas del mundo para poder saber cuál es el límite del ojo humano o el límite de el mercado, porque eso es lo que somos el mercado. Entonces, todas esas páginas y informaciones que nos dan porque están censuradas, han sido censuradas porque otras personas han sacrificado su humanidad, su cerebro para ello. Es muy fuerte. No solamente esto, sino que, claro, ¿qué pasa con los libros? Que es lo que quiero hablar. Cuando tú manipulas y a ver, técnicamente todo lo que sabemos viene de libros de antepasados y de personas que escribieron lo que pasaba en el mundo y eso es lo que llegó a nuestros antepasados para poder construir las bases de la política, del mundo, de la economía, de todo. Si todas esas bases se borran de un día para otro y las tienen y están en manos de unas cuantas personas, no sabemos qué van a hacer con esa información. Y claro, igual nosotros no nos afecta tanto, entre comillas, porque ya sabemos lo básico, pero las futuras generaciones no van a saber de historia pasada porque está borrada, sabrán lo que les dirán y eso es peligroso. Algo así también está pasando en Estados Unidos, que bueno, ya sabemos que Estados Unidos ahora mismo es como el foco también, con muchas personas de la, del, del colectivo o personas de diferentes comunidades, ya sea eh, personas que han luchado para conseguir ciertas libertades, ciertos derechos, todo, la historia de las personas negras, la historia de las personas queer, la historia de, de cualquier tema así, personas que son inmigrantes en el pasado. Claro, se supone que antes ya no, obviamente Estados Unidos es, era como el país de la libertad, ¿no? Todo, que ahora mismo es mentira. Pero se está diciendo mucho que están el FBI y ese tipo de organizaciones está censurándolo, ¿no? Y no solamente lo está censurando, sino que lo está borrando. Están comprando librerías, están comprando a, a maestros, están comprando a universidades enteras donde están manipulando la educación que se le da a los niños. Y se está manipulando lo que se le cuenta a los niños, borrando partes de la historia que son fundamentales. Por ejemplo, están borrando un montón de nombres importantes de personas negras que han luchado por su libertad en momentos de esclavitud, lo están borrando para que nadie sepa sus nombres, para que nadie sepa su historia. Y entonces las futuras generaciones no van a saber qué ocurrió todo eso. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú controlas el pasado, controlas el futuro, controlas el presente, controlas todo. Si las personas no, si la gente no tiene una base de educación y de pasado y de historia donde se puedan ver con sus propios ojos o leer o confirmar que en el pasado las luchas tuvieron un efecto positivo para que estemos hoy aquí, entonces no van a ser capaces de tener el valor para poder ellos empezar sus propias revoluciones. O sea, nosotros sabemos que las revoluciones funcionan porque en el pasado lo hemos visto, pero si nosotros de un día para otro nos borran toda prueba de que las revoluciones funcionan, no lo vamos a hacer porque nunca lo hemos visto. Y esto es súper importante. Y de esto vengo con el libro de 1984. Este es un libro, como dije anteriormente, que leí hace 2 años. Y así un poco de contexto, que lo escribió Albert Camus, lo escribió en 1940, casi 50 años de que pasara este libro. Casi 50 o 40, no sé. Y era sobre si estaban en guerra y era una especie de libro ficción distópico, en un mundo distópico donde si ganaba el equipo, el bando contrario, que no recuerdo muy bien, pero igual era Alemania o algo así, no me acuerdo. El tema es que escribió esta novela que habla sobre un mundo distópico donde el mundo se dividió en cuatro como supermundos, super países, que él está en uno y está todo controlado por un dictador que se llama el Gran Hermano, que es una figura que ni siquiera se ha visto en persona, sino que es una figura autoritaria que dicta todo lo que se tiene que hacer y todo lo que no. La mayor violencia que usan para que las personas no se pregunten nada, no se interroguen nada, o mejor dicho, no lo expresen y tampoco se rebelen y tener todo controlado, es porque usan mucho la herramienta, la excusa de que están en guerra.
de que están en una constante guerra y eso hace que la gente tenga como que ser mucho más útil, ¿no? Todos trabajando, todos no sé qué y tal. Pero hay un plot twist al final de la novela que no es un poco spoiler, pero vale la pena, es que al final realmente no existe ninguna guerra y que era la forma más manipulable que utilizaron para que todo el mundo fuera súper sobreexplotado con una justificación. Porque en este mundo distópico, todos trabajaban como locos en diferentes edificios. Había un edificio de la verdad, edificio del amor, creo que era del amor, es que lo leí hace tiempo, pero edificio de ese tipo de cosas. Y cada persona era como enviada a uno y todo estaba completamente militarizado y vigilado. Y había un momento, hay una cosa importante, y es que el protagonista trabajaba en el edificio de la verdad o algo así. Y era un lugar donde literalmente el trabajo era agarrar periódicos, libros y cosas de información pasada, o de incluso noticias actuales donde gente explicara cosas que al gran dictador no le interesaban, y lo borraban. Entonces, o lo borraban directamente, o por ejemplo, hubo incluso veces que él tenía que borrar a personas, borraba sus identificaciones, sus nombres, su todo, y era como si nunca hubieran existido, porque el gran dictador o el gran hermano no le interesaba, y no tenían permitido ni siquiera preguntarse por qué tenían que hacer eso, solo lo hacían. Y aquí viene a lo que voy. Es súper importante entender que tener bases de historia y educación y saber el pasado es lo que nos hace ser ahora quienes somos ahora. Si permitimos que borren y manipulen la información, vamos a permitir que manipulen todo, que ya lo hacen, pero más. Muy importante que seamos conscientes de esto para agarrar cualquier tipo de información que veamos en redes sociales, en internet o hasta la IA con pinzas, porque no tenemos pruebas de que eso sea verdad o no, porque si se encargan de que el único medio que nos dé información sea uno y que no es transparente, no es completamente transparente, no podemos terminar de saber si esa es la verdad o esa es su verdad. También en este libro hay un momento donde todo está en el principio, ¿no? Donde explica el protagonista que hay un minuto de odio, donde todos se tienen que sentar en una sala a ver la televisión, o la pantalla, donde el gran hermano sale ahí, que no es ni siquiera es una persona, es como una figura, o sea, ese nivel, em, donde habla de sus enemigos, sobre algo siempre a lo que tienen que digerirle como el odio. Y ese es como el motor para el control, ¿no? Por ejemplo, eso pasaba antes con los alemanes, con los judíos. Los alemanes em, decían que todas las razones de sus males y sus errores como país y sus errores como todo era por los judíos. Y esa era la gasolina ese odio, esa rabia era la gasolina que, que provocaba tantos destrozos como hubo, ¿no? Y escuchamos esto de los judíos y los alemanes y Hitler como si fuera algo de lejano, pero prácticamente estamos repitiendo lo mismo. No es igual, pero con otras cosas, poniendo etiquetas, poniendo nombres a un montón de cosas, dividiéndonos en bandos. Por ejemplo, ya entrando un poquito en política, lo de las derechas y las izquierdas, ¿no? Si eres de izquierdas tienes que odiar a los de derechas y si eres de derechas tienes que odiar a los de izquierda. Y si no me siento de derechas ni de izquierda, no soy aceptable. Si soy de un bando, por ejemplo, soy de izquierdas y no apoyo, y alguien de derechas me dice algo, tengo que odiarlo porque no piensa lo mismo que yo. Cometemos los mismos errores, pero lo disfrazamos con excusas. Y esto es justamente lo que quieren y lo están consiguiendo. Y este es el problema. Tenemos que ser conscientes de ello para que no se repita la historia. Tenemos que volver a leer historia real, no manipulada. Tenemos que volver a leer, tenemos que volver a ver, tenemos que ver películas, hablar con nuestros abuelos, hablar con nuestros familiares, personas que sí sepan la verdad de las cosas que han pasado en el pasado para no repetirlo ahora en el presente. Porque vamos por los mismos pasos para repetir muchos de los errores que se hicieron en el pasado. Y lo saben, porque somos una generación muy consciente, demasiado consciente realmente para los jóvenes que somos. Y nosotros tenemos las herramientas ahora más que nunca para poder decidir qué es lo que consumimos y qué no. Porque sí, es verdad, nosotros no podemos elegir lo que vemos en internet, nos aparece y nos afecta. Que de eso quiero hablar en un episodio de eso.
pero sí podemos elegir qué hacer con lo que consumimos. Por ejemplo, algo que he estado haciendo y que es súper, lo recomiendo bastante, es que cuando veas cosas de noticias o de cosas que pasen o a alguien en una cuenta oficial hablando sobre lo que pasó, yo qué sé, el día de hoy o el día de no sé qué, agárralo con pinzas, infórmate bien. Agarra un libro, un cuaderno, una hoja, apúntalo todo modo esquema, apúntate tú lo que realmente es importante y quédate con eso. Porque ciertas palabras están puestas a propósito para que nosotros entendamos cosas y realmente no son esas. Porque ni siquiera necesitan mentirnos. Simplemente necesitan mostrarnos un cachito de algo que nos haga pensar lo que ellos quieren que pensemos. Porque saben que no nos vamos a tomar el tiempo de ver el video entero, solo ese cachito. Y eso es lo importante. Es difícil porque ahora mismo la dopamina y TikTok y todo nos tiene embobados. Y no es algo que realmente se pueda controlar porque somos víctimas de eso. Pero sí que podemos empezar a revelarnos de esa forma, empezar a ver las cosas enteras, empezar a informarnos por nuestra cuenta y no solo por videos de gente hablando de un minuto. Y ni siquiera podemos confiar ya en las cuentas oficiales de gobiernos, como podemos ver la cuenta del presidente Trump que sube cosas con IA, con músicas de Sabrina Carpenter, burlándose de las personas inmigrantes. Hay que empezar a buscar nosotros nuestra propia información. Hay que empezar o sea, si tienes la posibilidad de leer, de aprender, ahora es el momento. Va a ser el arma más valiosa que vamos a tener en los próximos años. Y tendremos que ser nosotros los que sepamos lo que está pasando y lo que pasó para poder explicárselo a las próximas generaciones que 100% no van a tener esa información accesible. Y es importante, es muy importante. Así que si puedes leer, si puedes aprender, si puedes informarte, si puedes hablar con tus abuelos, si puedes hacer cualquier cosa, ya sea para ti, para tu propio conocimiento, eso es lo que tienes que hacer. No solo por el hecho de ayudar a las personas, sino para ayudarte a ti. Cuanto más sepas del mundo que estás rodeado, más posibilidades hay de que no repitas los mismos errores que en el pasado. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Que lo mismo que he dicho ahora, agarrar la información con pinzas y darse cuenta de que siempre los dictadores y siempre estas organizaciones masivas que quieren tener el control de un montón de cosas que no deberían, siempre siguen los mismos pasos y ni siquiera se esconden. Así que cuanto más nos informemos sobre lo que ha pasado en el pasado, vuelvo a repetir, menos posibilidades hay de que se repita en el futuro. Si estudiamos y nos da, ni siquiera estudiar, o sea, tú te ves un video porque hay un montón ahora mismo, eh, de dictadores y de casos y de cosas que han pasado en el pasado, vas a darte cuenta que es exactamente lo que está pasando ahora. Quieren usar las mismas, las mismas técnicas. Es absurdo, porque se ve muy fácilmente, pero hay que verlo todos para poder pararlo, para poder no permitirlo, y ahí es cuando no se van a rendir, pero se les quita la máscara, porque ya es un punto en el que ni siquiera tienen que disimular. Lo demuestran, nos lo muestran lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta y aprender a decir, esto ya ha pasado antes, no lo vamos a volver a permitir. Porque si antes dejó de pasar, ahora también puede volver a dejar de pasar y podemos cambiar las cosas. Solo tenemos que ser más conscientes, tener más valor y ser capaces de, porque lo somos, y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Así que bueno, eso es un poco el video de hoy, es bastante directo, pero creo que deja el mensaje muy claro y simplemente eso. Eh, Espero que esta información y todo lo que he dicho sirva de algo para alguien. También vuelvo a recomendar otro libro. Léanse este libro. Justamente con todo lo que está pasando ahora, es un libro que no importa cuántos años haya pasado, habla de una distopía ficticia que realmente se cumple, pero que es casi un reflejo de lo que pasa actualmente en nuestro mundo. Como podemos ver, somos nosotros los que tenemos que hacer florecer nuestra mente y nuestras flores con aguas que nosotros decidamos. No hay que dejar que otras personas decidan lo que nos tienen que regar y lo que no. Nosotros somos los que tenemos que decir qué es lo que entra y sale por nuestra mente. Porque esa es ahora mismo la forma más eficiente de rebelarnos contra el sistema. Así que bueno, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio el domingo que viene. Adiós.